otra parte del taller del día de hoy es calcular las medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central prácticamente son la media, la mediana y la moda. Vamos a verlo aquí con datos agrupados. Eh, para calcular estas medidas de tendencia central, vamos a traer nosotros los datos de la tabla de frecuencia que la teníamos anteriormente. Prácticamente sería esto que nosotros tenemos acá. Luego vamos a construir los límites reales. Los límites reales, para el límite inferior se le resta 0.5 al del lado inferior y se le suma 0.5 al del lado superior. Véanlo acá. Entonces aquí tendríamos nosotros construidos los límites reales. Las frecuencias, estas son las que teníamos en nuestra tabla de distribución allá. En este caso vamos a necesitar construir una columna que sería la columna de la marca de clase, el centro de la clase. Para construir esta columna, nosotros lo que hacemos es que tomamos el dato más el límite inferior más el superior dividido 2. Puede ser de los límites reales o de los límites discretos. En este caso está tomados en los límites reales, ¿verdad? El resultado va a ser el mismo. Esto nos da el centro de la clase. Luego conviene formar una columna de frecuencias acumuladas. Para el primer caso nosotros ponemos simplemente 4. Para la segunda vamos a sumarle al dato anterior, al 4, le vamos a sumar este 12 y entonces 4 más 12 nos da 16. Para la siguiente tendríamos el 16 más 16 nos da 32 y así copiaríamos la fórmula de aquí para abajo. Tome en cuenta que el último dato aquí nos debe de dar el número de datos totales que nosotros tendríamos. Ahora, ya teniendo esta frecuencia acumulada, vamos a construir una tabla donde multiplicamos el centro de la clase por la frecuencia que teníamos. Vean ustedes acá, tenemos F3 por E3, sería prácticamente esto que tenemos acá por esto de acá, y eso nos da el tamaño total de la clase, ¿verdad? Esas serían las columnas que necesitamos para las medidas de posición. En el caso de la media, la fórmula en este caso sería la sumatoria de todas las columnas estas, FI por XI, dividido el número de frecuencias o el número de datos. Observen ustedes que la sumatoria la tenemos colocada acá, ¿verdad? Que prácticamente es la suma de todas esta columna, y tendremos 55.15. Entonces la media va a resultar de dividir 55.15 dividido 100 nos da 55.15. Vean que acá está hecho con las fórmulas, lo tengo en H12 partido E12, o sea, H12 partido E12, que es el número de datos. Ahí tendríamos entonces calculada nosotros la media. Para el caso de la mediana, la fórmula va a ser el límite real inferior más n, el número de datos partido 2 menos la frecuencia acumulada partido la frecuencia de la clase, ¿verdad? Y esto multiplicado por la amplitud de la clase, que la habíamos calculado con la fórmula de Sturges anteriormente. Acá es clave este n partido 2, digamos 100 partido 2 nos indica que el dato que tenemos que buscar es el número 50. Ese lo buscamos aquí en las frecuencias acumuladas. Miren. En el primer dato nosotros llegamos de 0 hasta 4, en el segundo de 4 a 16, en el tercero de 16 a 32, y el dato número 50 prácticamente estaría acá, ¿verdad? Entonces el límite real inferior que tiene la fórmula sería este. La frecuencia anterior de la acumulada es esta, la frecuencia de la clase sería esta, y la amplitud que habíamos considerado que era 9. Vean, acá está el cálculo. Primero n partido 2 sería el dato 50.
¿verdad? Con eso voy a buscar las frecuencias acumuladas. Y aquí tendríamos el límite inferior más tenemos el dato que está en B16 partido G5, ¿verdad? B16 es prácticamente este 50 que tenemos acá, ¿verdad? Y eso menos la frecuencia acumulada anterior que está en G5. Esa frecuencia acumulada está acá, o sea, sería la anterior a la clase que lo contiene. En este caso sería el número 32. Y luego tendríamos dividido la frecuencia simple que está en E6 por la amplitud de la clase que es 9. Entonces ahí tenemos nosotros eh, prácticamente la frecuencia simple es 23, ¿verdad? Y la amplitud de la clase a 9. Con esto, si ustedes ingresan aquí a la fórmula, tienen prácticamente el cálculo de la mediana. Si van a utilizar este mismo formato, tengan cuidado de mover a donde corresponde, especialmente lo que va a originar todo, que es en donde es que nosotros tenemos ubicada el dato mediano, que en este caso es en B16. Continuaremos en el siguiente video con la moda y vamos a calcular las medidas de posición, los cuantiles.